Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. En este video vamos a hablar sobre las propiedades de la potenciación o de las potencias. Ya hemos visto los elementos básicos de ella. Recordando, son la base, perdón, está en negro. Es la base, el exponente y la potencia. Pero existen propiedades propias de ellas. Por ejemplo, cuando tenemos un número elevado a la 0, siempre nos va a dar 1. ¿Por qué? Supongamos que nosotros tenemos 5 elevado a la 0. Recordemos que la potencia es una multiplicación abreviada, ¿verdad? Si yo tengo una unidad elevada a la 0, es decir, que la multiplico 0 veces, ¿con cuántas unidades me quedo? Con una. Hablando del término del conjunto de números, pues no 5 unidades, sino del conjunto del número. Tengo el 5. Si la elevo 0 veces, al final voy a quedar con una unidad. Esa es la primera propiedad. La segunda es que siempre que tenemos un número elevado a la 1, va a ser ese mismo número. ¿Por qué? Porque es que yo tenga el número multiplicado una vez, o que yo esté presente con el número una sola vez. Entonces voy a tener 5 y ya, no lo multiplico por más, porque el exponente es 1. Contrario, cuando tengo el 0, que estoy trabajando solamente con unidad, todo el número a la 0 me va a quedar en 1. Otro. Cuando tenemos una multiplicación de potencias. ¿Cómo así? Supongamos que tenemos acá la multiplicación de 2 a la 2 por 2 a la 3. Es una multiplicación de potencias. La primera potencia es 2 al cuadrado y la segunda es 2 al cubo. ¿Qué tengo que hacer? Pues nada, trabajo con la misma base y los exponentes se van a sumar. Ya. Eso es todo. Esa es la propiedad. Cuando tengo una multiplicación de potencias, trabajo con la misma base y los exponentes los puedo multiplicar. Ojo, oído, siempre tenemos que tener las mismas bases. Si tenemos bases distintas, no se puede cumplir la propiedad. Entonces acá las podemos agrupar en 2 a la quinta potencia, que es 2 más 3. Y ya, eso es todo. Importante que sean las mismas bases. Vamos con otra. Lo contrario, cuando tenemos una división de potencias. Cuando tenemos una división de potencias, me dice que tenemos 2 a la 10 dividido entre 2 a la 8. División de potencias de la misma base. Tiene que cumplirse ese criterio. Cuando tenemos eso, va a ocurrir lo contrario. Agarramos la misma base y los exponentes los restamos. ¿Sí? Y nada, hago la resta. Acá me va a quedar 2 al cuadrado. Esas son las 4 primeras propiedades. Les menciono estas 2 primero porque son las más sencillas. ¿Qué otra? Supongamos que estamos trabajando con paréntesis. Y estoy trabajando con 2 para que sea un poquito más sencillo comprenderlo. Vamos a decir que tenemos aquí 2 por 3. Es una multiplicación que está elevada al cuadrado. ¿Qué me dice la propiedad? La propiedad me dice que esto yo lo puedo repartir entre las 2 bases con las que estoy trabajando dentro del paréntesis. Es decir, que yo puedo transformar esto a 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. ¿Sí? Esas son las propiedades. Igual pasa cuando estoy trabajando con una división. Asumiendo que tengo esto, 2 tercios, vamos a decir que en vez de multiplicarse se están dividiendo, tengo 2 tercios al cubo. Pasa igual, la propiedad me permite repartir ese exponente entre las 2 bases con las que estoy trabajando. Entonces esto me quedaría 2 al cubo entre 3 al cubo. Ojo, que no las estoy desarrollando porque lo que quiero que se vea claro son las propiedades como tal. ¿Y qué pasa con esos exponentes cuando están ya sea en multiplicaciones, en divisiones o entre paréntesis? ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Me pueden preguntar, Diana, ¿qué pasa si tengo una potencia dentro de otra potencia? Es decir, que tengo algo así, 2 al cuadrado, que todo esto será mi base, elevada al cubo, por ejemplo. Cuando tengo una potencia de una potencia, lo que ocurre es que trabajo con la misma base y multiplico los exponentes. Entonces aquí me va a quedar 2 por 3 y al final me va a quedar 2 a la sexta potencia. ¿Por qué? Porque 2 por 3
es 6. Hay otra propiedad que es la de las raíces, pero como no he llegado allá, no se las voy a mencionar todavía. Y hay otra que es cuando trabajamos con exponentes negativos. ¿Qué pasa? Cuando trabajamos con exponentes negativos, vamos a decir, tenemos 3 a la menos 1. Es un exponente, pero es negativo. ¿Qué ocurre? Vamos a invertir la posición de mi base. En este caso, mi base está como un numerador. ¿Por qué? Porque todos sabemos que debajo de un entero hay denominador 1. Entonces, cuando yo esté trabajando con exponentes negativos, lo único que voy a hacer es a invertir el orden y a transformar ese exponente negativo en positivo. Entonces, ese 3 a la menos 1 me va a quedar en 1/3. ¿Por qué? Bajé el 3 de numerador a denominador y el exponente lo volví positivo. Y ojo que esto también es válido para atrás. Si yo tengo 1/3 y me dicen pon eso en exponente o en forma de potencia, yo agarraría este 3, lo pongo como numerador y le pongo exponente menos 1. En este caso es menos 1 porque el exponente es 1. Si fuese 2 es menos 2 o 3 es menos 3. ¿Qué otra cosa? Supongamos que lo tenemos al revés. Tenemos 1 sobre 2 a la menos 5. Y yo quiero trabajar con exponentes positivos. ¿Qué hago? Invierto la posición de mi base. Acá está como denominador. Va a pasar a ser el numerador. Y el exponente va a ser positivo. O no va a ser positivo, sino que va a ser contrario a lo que estaba acá. Acá era negativo, acá pasa a ser positivo. Y pues ya, para hacer un repasito breve de las propiedades de las potencias. Lo primordial, base, exponente, potencia. Todo número elevado a la 0 es 1. Todo número elevado a la 1 es el mismo. En toda multiplicación de potencias de la misma base, los exponentes se pueden sumar. En una división de potencias de la misma base, los exponentes se restan. En este caso, 2 a la 10 entre 2 a la 8, me queda 2 a la 10 menos 8, que es 2 al cuadrado. Cuando tenemos una, ya sea multiplicación o división, que está elevada a otra potencia, la propiedad me permite repartir esa potencia entre las bases con las que estoy trabajando, ya sea multiplicación o división. Si tengo una potencia de potencia, los exponentes se multiplican. Acá tengo 2 al cuadrado elevado al cubo. Me va a quedar 2 elevado a la 2 por 3. Y 2 por 3, 6, 2 a la sexta. Y nada, lo último es el cambio de base, que es cuando tenemos 3 a la menos 1, que tenemos un exponente negativo y lo queremos positivo, cambiamos la posición de numerador a denominador y cambia también el signo del exponente. Y contrario, si tenemos la base como denominador, la volvemos al numerador y le cambiamos el signo al exponente, ¿sí? Eso sería todo sobre las propiedades de las potencias. Más adelante veremos un poquito más. Mi nombre es Diana. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, @ayudinga. Se pueden suscribir acá al canal de YouTube y pueden activar la campana de notificaciones para que les llegue un mensaje cada vez que subimos un video nuevo. No los obligo si quieren, sí, si no, no. Entonces, nos vemos en la próxima. Bye.